Con gusto les saludo. En esta ocasión voy a compartir con todos ustedes una historia de un hombre que se apellidaba Martínez. El señor Martínez era un taxista profesional. El señor Martínez hacía viajes de los Estados Unidos a México en una de las fronteras. Bueno, el señor Martínez tenía mucho trabajo, ya trabajaba en este trabajo por muchos años, tenía mucha experiencia y tenía muchos clientes. Él llevaba gente de los Estados Unidos para México en la frontera y los llevaba a diferentes lugares, a los parques, a los lugares de diversión, a los mercados y a los lugares importantes de la ciudad. Bueno, allí no terminaba el trabajo del señor Martínez porque en la noche también tenía mucha clientela. El señor Martínez hacía viajes en la noche, viajes especiales donde llevaba gente para esos lugares de diversión en la noche, como discotecas, bares, cantinas y lugares de noche. Bueno, el señor Martínez muchas veces tenía que esperar por sus clientes ah, hasta que terminaban los clientes. El señor Martínez los regresaba con bien a los Estados Unidos. En una de las noches o en una de las veces que el señor Martínez estaba trabajando de noche, los clientes que él trajo de México a los Estados Unidos querían ir a otro lugar. Y bueno, el señor Martínez los llevó a otro lugar. Y en ese lugar los clientes se estuvieron más tiempo. El señor Martínez esperando empezó a beber cerveza y licor. Bueno, después de que los clientes terminaron, los llevó al lugar donde los había levantado. El señor Martínez había tomado tanto esa noche que en medio de la autopista iba por entre medio de las líneas. Afortunadamente no venía la policía. El señor Martínez pudo llegar con bien a su hogar. El señor Martínez se metió a bañar esa noche y estando en el baño empezó a hablar con Dios. El señor Martínez le decía estas palabras: Señor Jesús, ayúdame a dejar este vicio. Entonces el señor Martínez cuenta que sintió como una fuerza, una energía esa noche que lo levantaba. Terminando de bañarse, se metió a la cama y se durmió. En la mañana, cuando se levantó, el señor Martínez sintió un cambio y se sintió diferente. Pasaron los días y el señor Martínez dejó de beber, ya no tomaba ni una gota de alcohol. Él testificaba que había pasado un milagro en su vida, que Dios verdaderamente lo había escuchado, porque él le había pedido a Dios que le ayudara a dejar de tomar. Así que el señor Martínez siguió con su trabajo. El señor Martínez también fue a aquellos lugares donde él visitaba de noche, pero ahora ya no iba a beber. Ahora él iba a hablar con los trabajadores, tanto mujeres como hombres de esos lugares. Y él les hablaba acerca del milagro que había ocurrido en su vida. Muchas de las muchachas que trabajaban en esos lugares se maravillaban de lo que le había pasado al señor Martínez. Uno de los dueños de esos lugares saludaba muy bien al señor Martínez. La primera vez lo saludó, la segunda vez lo saludó y la tercera vez le dijo el dueño al señor Martínez: Señor Martínez, tú eres mi amigo y yo te aprecio mucho porque me has traído muchos clientes todos estos años, pero te pido por favor que ya no vuelvas a este lugar, porque cuando vienes tú y les hablas a las muchachas, a los trabajadores de este lugar, les hablas de Dios, ellos dicen que ya no van a venir a trabajar, que van a empezar una nueva vida.
así que te pido por favor que ya no vengas. El señor Martínez, agradecido, le dijo gracias y con permiso. El señor Martínez testificó y así fue la historia del señor Martínez, siendo un chofer, un taxista profesional, ahora se convertía en un chofer, en un taxista que llevaba un mensaje de Dios. Y el milagro puede ocurrir. Lo único que tenemos que hacer es pedírselo a Dios.